nueva edición de Momento Decisivo. ¿A qué le tiene miedo? ¿Al fracaso? ¿Desastres naturales? ¿Deudas? ¿Depresión? ¿Muerte? Podemos agregar muchas más cosas a esa lista. Esta serie habla sobre el temor, porque es uno de los problemas más presentes en nuestra cultura actual. La Biblia dice que conforme nos acercamos a los tiempos del fin, los corazones de los seres humanos empezarán a desmayar por el temor. Eso ciertamente describe la cultura en la que usted y yo participamos todos los días. ¿Tiene la Biblia algo que decir en cuanto al temor? Sí, lo tiene. De hecho, la instrucción que con mayor frecuencia se repite en la Biblia es: no temas. Vamos a explorar eso de la mejor manera que nos sea posible en estos mensajes, en las próximas semanas, hablando de ¿a qué le tiene miedo? Y ahora con ustedes nuestro maestro, el Dr. David Jeremiah, para introducir el programa de hoy. Nada puede haber más aterrador que el pensamiento de estar deprimido, de estar completamente absorbido y abrumado por el miedo, de que el miedo lo domine a uno al punto en que ni siquiera quiera levantarse de la cama. Alguien ha dicho que la depresión no es simplemente un estado mental o una noción negativa de la vida, sino algo que también afecta nuestro ser físico. Es un peregrinaje muy difícil para los que lo han atravesado. El diccionario define la depresión como espíritu de desaliento, sentimientos lóbregos, desilusión, tristeza, una condición que se caracteriza por sentimientos de inutilidad, fracaso y culpa que la acompaña. ¿Usted? Tal vez se pregunte por qué iba yo a considerar un tema así en un mensaje, por qué iba yo a hablar acerca de algo que puede ser tan lúgubre. Permítame decirle, por unos cuantos momentos, ¿por qué estoy haciendo esto? Y hablarle de la epidemia de depresión en nuestra cultura actual. Hoy, más de 1 de cada 20 estadounidenses adultos reciben tratamiento por depresión durante su vida. En todo el mundo hay más de 121 millones de personas que sufren de depresión en estos momentos. El uso de antidepresivos se ha elevado astronómicamente en más del 400% desde 1988, haciendo de estos remedios la droga más frecuentemente usada por personas entre 18 y 44 años. De acuerdo a un estudio de la Organización Mundial de la Salud y la Facultad de Medicina de Harvard, los Estados Unidos bien pueden ser la nación más triste del mundo. La experiencia de la depresión es sencillamente esta. La depresión es un problema humano, un hecho de la vida que no debería sorprendernos cuando nos damos cuenta de que somos personas imperfectas, vivimos con otras personas imperfectas en un mundo imperfecto. Cuando abrimos la Biblia, descubrimos una larga hilera de personas que batallaron con la depresión. Mientras Moisés dirigía a los israelitas quejosos por el desierto, clamó en Números 11:14. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Cuando Elías enfrentaba la muerte a manos de Jezabel, su miedo también lo condujo a la depresión. Oró al Señor que le dejara morir. Estas son sus palabras según 1 de Reyes 19:4. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. No sé si ustedes han notado la conexión, pero el comentarista J. Oswald Sanders nos recuerda que Moisés y Elías fueron los dos hombres que estuvieron en el monte de la transfiguración con el Señor. Ambos hombres se resquebrajaron bajo la tensión de su ministerio y pidieron que se les dejara morir. El salmista David salpica depresión por todos los salmos. Si uno lee esos poemas, la encuentra por todas partes. Aquí tenemos una ilustración que brota del Salmo 32. David dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Hubo gente en la Biblia que se deprimió. Recuerdo haberles dicho que en la Biblia se menciona a más de 200 personas de quienes se dice que tuvieron miedo, y estos no fueron simplemente personas en la periferia, sino protagonistas. Así que
Tal vez ya tenemos su atención con la indicación de que Elías, Moisés y David, y hay muchos otros que podría mencionar si el tiempo lo permitiera, que son personas que conocemos, personas que pensamos que son grandes en la palabra de Dios y que sufrieron de depresión. Y no son simplemente los héroes bíblicos los que sobrevivieron a la depresión. Un notorio domingo de 1866, el famoso predicador británico Charles Haddon Spurgeon dejó estupefactos a sus 5,000 oyentes cuando pasó al púlpito en el Tabernáculo Metropolitano de Londres para empezar su sermón con estas palabras: mi alma desfallece dentro de mí, me siento como si mejor fuera morir antes que vivir. Todo lo que Dios ha hecho por mí me ha producido un sentimiento tan horrendo y parece que he sido olvidado y mi espíritu flaquea y me falta el valor y necesito sus oraciones. Martín Lutero, el gran reformador, estuvo sujeto a tales arranques de lobreguez que se escondía por días y su familia retiraba todas las herramientas peligrosas de la casa por temor de que se pudiera hacer daño. En medio de una de esas ocasiones, Lutero dijo estas palabras: por más de una semana estuve al borde de las puertas de la muerte y el infierno temblaba con todos mis miembros. Había perdido por completo a Cristo. Yo temblaba por la desesperación y blasfemia de Dios. En tercer lugar, la expresión de la depresión. Hay muchas expresiones en la historia del cristianismo y en la Biblia, pero ninguna más penetrante que la que nos da Job 3. El personaje bíblico para hoy no es otro que el mismo Job. Como ustedes saben, por el relato, Job está desnudo delante de su Dios. Cualquier cosa o cualquier persona en quien pudiera él haber contado por ayuda o estímulo, le han sido quitadas. Al leer los 2 primeros capítulos es difícil comprender cómo debe haber sido esa experiencia. Un criado llega y le cuenta una tragedia, y antes de que ese criado pueda irse llega otro y le cuenta de algo más que él ha perdido. Así, uno tras otro, Job va siendo reducido hasta que no le queda nada. Ya no tiene salud, ya no tiene riqueza, ya no tiene hijos, su esposa lo ha abandonado, su desdicha es indescriptible. Su perspectiva es sin esperanza, y en tanto que él rechaza el consejo de Satanás y de su esposa para maldecir a Dios y morirse, Job desespera en vida. Así que Job se sienta sobre un montón de cenizas fuera de la ciudad en donde vivía y se nos deja preguntándonos qué es lo que pasa por su mente. En los capítulos 29 y 30 de su libro, Job habla de las cosas como solían ser y como son ahora. En una paráfrasis moderna de estas palabras podemos captar una idea de lo que el hombre sentía. Escuchen estas palabras: en días pasados Dios me cuidaba y la amistad de Dios se sentía en mi casa. Todos mis hijos estaban conmigo y mi vida prosperaba. Los ancianos de la ciudad me honraban y los jóvenes se hacían a un lado y me reverenciaban. Incluso los funcionarios más altos de la ciudad se ponían de pie por respeto a mí. Pero eso era entonces, y hoy es hoy. Los jóvenes se burlan de mí, soy motivo de mofa para ellos, me escupen en la cara, ponen trampas en mi camino, me atacan de todas direcciones, vivo en terror y nadie me ayuda. La depresión ennegrece mis días, clamo a Dios y no recibo respuesta. Mi voz de alegría y gozo se han convertido en lamento. A estas alturas, en la vida de Job, debería ser claro que una prueba enteramente nueva le ha caído encima: la prueba de la depresión. El profundo trauma mental y espiritual. Los terribles desastres que se describen en los primeros 2 capítulos ya han pasado. Job se las ha arreglado para capearlos con su piedad intacta. Pero ahora, la batalla ha pasado del exterior de su vida al interior de su vida. Ahora es la vida interna de Job, su propia alma, que está bajo ataque. En el capítulo 3, expresa 3 lamentos acerca de lo que es estar donde él está. Todo el que alguna vez ha estado deprimido o conoce a alguien que ha estado deprimido y que lo ha acompañado en la depresión entenderá completamente por qué Job se lamenta como lo hace. Observe lo que dice. Su primer lamento está en los versículos 1 al 3 y pudiéramos titularlo ¿Por qué nací yo? Leemos: después de esto, abrió Job su boca y maldijo su día, y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo varón es concebido. Job suplica que la noche de su concepción y el día de su nacimiento sean borrados del calendario. Estas palabras son las palabras de un hombre que está tan quebrantado que ya no se preocupa por lo que dice. Más adelante en su libro dijo que habló con precipitación tanto como habló con sinceridad. Así es como se sentía. Él dijo: Señor Dios, ¿por
qué tuve que nacer? ¿Por qué llegué? Su segundo lamento lo lleva al siguiente nivel. ¿Por qué sobreviví? Job 3:11. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Señor, si tuve que nacer, ¿por qué no simplemente me morí al nacer? Por lo general, las preguntas retóricas tienen respuesta, pero Job no halla respuesta a estas preguntas. En su estado presente de depresión, Job no puede hallar razón para su vida, no puede entender por qué Dios permitió que él sobreviviera al nacimiento si todas estas tragedias le iban a suceder. Y luego lo lleva a una pregunta final, el tercer lamento: ¿por qué estoy vivo? ¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado, que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros? El tercer clamor de Job es uno que es muy común hoy. Job está diciendo: puesto que tuve que nacer y no me morí al nacer, ¿por qué no puedo morirme ahora? Por cuanto Job no puede pensar en algún propósito para su vida, todo lo que le daba sentido ha desaparecido: su riqueza, su salud, la mayor parte de su familia. No hay que ser psicólogo para entender por qué está tan deprimido. En su primer email, después de la muerte de su hijo, el predicador y autor Rick Warren recordaba una conversación que tuvo con su hijo Mateo, después de uno de los severos ataques de depresión que tuvo el hijo. Este autor dijo que su hijo le había dicho: papá, sé que soy cristiano y que iré al cielo cuando muera. ¿Por qué no puedo simplemente morirme y librarme de este dolor? 6 veces en estos versículos del capítulo 3 que les he leído, Job hace la pregunta ¿por qué? No hay nada de malo en preguntar ¿por qué? Incluso el Señor Jesús, en la cruz, le preguntó al Padre: ¿por qué me has desamparado? Pero, si recuerdan el momento, también recordarán que no hay respuesta desde el cielo. Hay lugar para hacer la pregunta ¿por qué? En tanto y en cuanto usted no tenga la idea de que Dios le debe una respuesta, porque no se la debe. Por todo este libro, Job clama a Dios vez tras vez y el cielo es como si fuera de bronce. Nada sucede, nada, hasta el mismo final. Cuando Job ha aguantado todo lo que uno pudiera imaginarse, al final Dios se comunica con él. Y Job sufrió como usted casi ni lo creería. Pudiera hacer una pausa aquí por un momento para decir que es un don maravilloso para nosotros que Dios haya puesto el libro de Job en la Biblia, porque nos recuerda que si sufrimos, ¿no somos los únicos? Si atravesamos temporadas oscuras en la vida, si, como alguien lo dijo, vivimos en la noche oscura del alma, otros ya nos han precedido, que han ido antes que nosotros y el historial está aquí. ¿Por qué permitir que este libro esté en la Biblia como no sea para animarnos? De hecho, si usted piensa que está teniendo un día malo, lea el libro de Job y de inmediato se sentirá mejor. En otras ocasiones, ya he contado sobre la tarjeta que recibí cuando estaba en el hospital recuperándome del cáncer. Alguien me envió una tarjeta y cuando me desperté por la mañana mi esposa trajo las tarjetas y justo encima del montón estaba esta. Las palabras en la cubierta de la tarjeta son las palabras de la segunda carta a los Corintios, en donde Pablo habla de sus problemas. Justo en la cubierta de la tarjeta no había nada más escrito y decía: muchas veces he estado en naufragios, he sido azotado, en trabajos y fatigas perseguido, y toda la lista, todo lo que está en el capítulo 11 de segunda a los Corintios. Y yo me preguntaba, ¿quién va a enviarme una tarjeta como esta cuando estoy tratando de mejorarme? Quiero decir, estaba enfermo, y esta tarjeta simplemente describía todo el dolor de Pablo. Así que abrí la tarjeta. ¿Sabe lo que decía adentro? Así que, ¿cómo te va? Para mí, fue un recordatorio de que lo que yo estaba atravesando no era nada comparado con lo que Pablo atravesó. Cuando atravesamos depresión y tristeza, leemos el libro de Job y nos damos cuenta de que nosotros hemos tenido algunos días malos, pero nunca como los que tuvo Job. Pero le recuerdo, Job no estaba deprimido debido a lo que había sucedido, estaba deprimido porque no podía figurarse por qué había sucedido. La realidad es que incluso los creyentes piadosos a veces se deprimen. Así que tenemos ahora el examen de la depresión. Y al examinar la depresión se descubre que tarde o temprano los que conocen al Señor pueden hallarse atravesando momentos difíciles, un momento de caída, un momento de depresión.
A la depresión se le ha llamado el resfrío común del alma, y tarde o temprano, la mayoría se contagian de ese resfrío. Los siervos de Dios, incluyendo Job, David, Moisés y Elías, se contagiaron. A veces, la gente no entiende eso. El comentarista David Murray escribe: pero los cristianos no se deprimen. ¿Cuántas veces ha pensado usted en eso? ¿O lo ha dicho o lo ha oído? ¿Cuántas veces pastores y consejeros cristianos han dicho este enunciado o por lo menos lo han implicado? Si es cierto que los cristianos no se deprimen, eso debe decir que bien sea el creyente que sufre de depresión en realidad no está deprimido o no es verdaderamente cristiano. Pero si esta noción es falsa, que del dolor y culpabilidad adicionales e innecesarios que se amontonan sobre las mentes ya entenebrecidas y los corazones partidos, es común que hombres y mujeres espiritualmente maduros que se sienten deprimidos piensen que han hecho algo malo. Después de todo, las Escrituras están llenas de palabras de alegría y felicidad, y cuando no se sienten felices sienten que están perdiéndose algo o que Dios está castigándolos. Otro comentarista escribe que sentirse deprimido ya es malo en sí mismo, pero ser un creyente deprimido es peor. Y ser un creyente deprimido en una iglesia llena de personas que no entienden la depresión es como un bocado de prueba del infierno. Ahora, pensemos en las explicaciones para la depresión. Quiero responder a unas cuantas preguntas. ¿Por qué las personas se deprimen? Ustedes deben entender, amigos y amigas, que yo soy un maestro de la palabra de Dios. Soy pastor. No pretendo resolver todos los problemas que la gente tiene al atravesar la depresión. No soy ningún experto en depresión. Soy simplemente un pastor y quiero ayudarle. Así que mi consejo va a ser más bien general y en todo lo posible basado en lo que he aprendido de las Escrituras y de la vida. Pero permítame decirle por qué la gente se deprime. Primero que nada, a veces hay razones situacionales. A veces la gente se deprime por razones situacionales. Quiero decir, digamos las cosas tal como son, amigos y amigas. Si usted fuera Job, ¿se deprimiría? Pienso que sí. Casi ni podía decirles una experiencia asombrosa que tuve mientras preparaba este mensaje. En realidad, aunque usted no lo crea, encontré a 3 de las personas más deprimidas que he conocido en toda mi vida. Yo no me propuse buscarlas. Ellas vinieron a verme. Por ejemplo, estaba en la ciudad de Oklahoma predicando. Después de que terminé la predicación, regresé por detrás de la plataforma para volver donde mi esposa y otros amigos estaban junto a la mesa de libros, y allí había un hombre esperándome. No sé cómo logró llegar allá, pero me tomó del brazo y me dijo: «Tengo que hablar con usted». Entonces me contó esto. Me dijo: «Soy conductor de autobús para niños en esta ciudad». Entonces se echó a llorar. En pleno invierno, estaba conduciendo el autobús y atropelló a una niña que vivía en la casa al lado de la suya y que era la mejor amiga de su propia hija, que tenía la misma edad. Entonces dijo: «Apenas pocas horas antes de que eso sucediera, se quedaron en mi casa toda la noche, y ambas se quedaron dormidas sobre mi pecho mientras yo jugaba en el piso con ellas». Entonces vertió su corazón: «¿Qué hago, pastor? No puedo sobreponerme a esto. Sé que Dios me ama. Sé que Él se interesa por mí. Yo no hice nada malo. Ella no debería haber estado donde estuvo. Estaba oscuro. Yo habría estado libre de toda culpa, pero...». Y otra vez echó a llorar. Así que, permítanme hacerles una pregunta. ¿Piensan que una persona como este hombre tiene razón para sentirse deprimido? A veces la depresión tiene que ver con cosas que suceden en nuestras vidas. No lo hagamos más complicado de lo que ya es. Por lo general, este tipo de depresión en última instancia se desvanecerá con el tiempo, a menudo con asesoría, oración, pasajes bíblicos y el amor de otros. Tengo toda razón para pensar que este amigo superará esto. A veces, la depresión es sistémica. Con esto quiero decir que algo tiene que ver con lo que está teniendo lugar en su sistema. Esto a menudo sorprende a muchos. A veces hay razones sistémicas. Uno de mis favoritos dichos dice:
Nuestra alma y nuestro cuerpo están tan estrechamente conectados que cada uno se contagia con las enfermedades del otro. ¿Lo sabían? Todos lo sabemos. ¿Cuántos saben que cuando uno no se siente bien físicamente, difícil sentirse bien espiritualmente? ¿Es eso así? Lo opuesto también es verdad, así que somos cuerpo, alma y mente. No estamos separados en tres partes diferentes y permítame decirle algo, hay cosas que pueden tener lugar en el cuerpo humano que pueden producir depresión, desequilibrio hormonal, cuestiones dietéticas. Todas esas cosas pueden contribuir a cómo nos sentimos. Antes de seguir más adelante, si a usted le sucede algo de esto en su vida, averígüelo. Asegúrese de que no hay nada que pudiera hacer que usted se deprima y que sea de naturaleza sistémica. Volvamos al predicador Spurgeon. El gran hombre sufría de depresión espiritual y la principal causa era que sufría de gota severa, lo que finalmente le llevó a la tumba. Él enfrentó este problema de la depresión espiritual, a menudo del tipo más agudo, que tendía a sucederse cuando estaba teniendo un ataque severo de su enfermedad física. Tenía que dejar la iglesia por días y meses a la vez a fin de superar esto. No se puede aislar lo espiritual de lo emocional, lo intelectual y lo físico. Todo va junto. Los más grandes y mejores cristianos cuando están débiles físicamente son más propensos a un ataque de depresión espiritual que en cualquier otro momento. Hay grandes ilustraciones de eso en la Biblia y en la historia. A veces hay razones satánicas. El libro de Job es una ilustración de eso. Aquí tenemos a Satanás obrando más que en cualquier otro libro de la Biblia. ¿Saben que al principio Satanás hace un trato con Dios? Le dice, déjame echarle la mano a Job y te mostraré que no es tan creyente como tú piensas que es. Déjame echarle mano y permíteme causar sufrimiento en la vida de Job. Y verás que ese tipo Job, que tú piensas que es tan grande, que es tu alumno número 1, te maldecirá. Simplemente espera y ve. Ahora bien, lo interesante en cuanto a esto es que Dios y Satanás sabían lo que estaba pasando porque habían hecho este trato, pero Dios nunca se lo dijo a Job. Job nunca supo de esta conversación que Dios había tenido con Satanás para permitirle que le probara, que probara su integridad. A veces Satanás tratará de producir tristeza en su vida. Esto es lo que sé al respecto. Satanás por lo general no tiene nada que ver con las cosas malas que suceden. Él viene después para hacer que uno interprete mal las cosas malas que suceden. Viene después y dice, Dios no te ama como solía amarte. O Dios ni siquiera se interesa en ti. En realidad, no se interesa para nada. Así, Satanás usa la tragedia, que tal vez él mismo no ha causado como punto de conversación en su vida para atizar la depresión en su corazón. No se lo permita. A veces hay razones espirituales. Leí un gran comentario. Escuche, a veces Dios pone a sus hijos en la cama y a oscuras. En realidad lo hace. Decimos que Dios permite el sufrimiento y a veces la Biblia usa ese vocabulario, pero Dios siempre tiene el control. Si Dios ha permitido un tiempo de oscuridad en su vida y no hay evidencia que usted sepa de alguna razón para eso, simplemente sepa que Él se propone algo. Al final, como veremos en la vida de Job, cuando la prueba haya terminado, usted estará mejor que lo que estuvo antes. Hemos hablado de la epidemia de la depresión, la experiencia de la depresión, la expresión de ella, el examen de ella y algunas explicaciones de la depresión. Quiero que note algo que yo hallo verdaderamente asombroso. Esto no es psicológico. Es simplemente resultado del estudio de la palabra de Dios y de observar lo que sucede. Hablemos sobre las expectativas de la depresión. Alguien ha descrito este fenómeno en términos náuticos y dice, la altura de la ola determina la profundidad del valle que le sigue. Lo opuesto también es verdad. A veces la profundidad del valle es una promesa de la bendición que vendrá. ¿Cuántos saben que la vida se vive en un ritmo? Hay un ritmo en la vida. Procuremos comprender eso cuando se trata del tema que estamos considerando hoy. Esto brota de los ejemplos de la Biblia. Permítame darle un par. ¿Recuerdan cuando Elías estuvo en el Monte Carmelo y confrontó a todos los profetas de Baal? Pidió que cayera fuego del cielo y se burló del Dios de ellos diciendo que tal vez estaba dormido. Después de que descendió el fuego y lamió las aguas que echaron sobre el holocausto y consumió el sacrificio, Elías hizo que mataran a los profetas de Baal.
Yo diría que ese fue un día bastante bueno para un varón de Dios. Fue una experiencia cumbre a la que la mayoría de personas ni siquiera se acercarían. Pero apenas pocas horas después de esa experiencia, Elías está huyendo de la reina Jezabel como perro asustado. Cuando finalmente ya no puede correr más, se deja caer bajo un enebro y allí es cuando dice: Señor, déjame morir. Fue de la cumbre del monte al valle en apenas unas cuantas horas. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús fue bautizado y Dios rompió el silencio desde el cielo y dijo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia? En el siguiente versículo leemos: y Satanás le tentó por 40 días. Después de una experiencia seria en la cumbre de la montaña, tenemos que estar listos para enfrentar el valle. No fuimos creados para vivir en la montaña todo el tiempo. No fuimos creados para vivir en el valle todo el tiempo. La vida tiene su ritmo. Y he entendido eso. Mi esposa y yo hemos conversado sobre esto muchas veces. Permítanme darles una ilustración. Estuvimos en la ciudad de Kansas y fue una de las mejores reuniones que hemos tenido. Había venido gente de todas partes. Fue increíble. Prediqué sobre Juan 3:16 y luego extendí la invitación. Y en estos eventos, por lo general, unos cuantos pasan al frente. No siempre tenemos muchos. De repente, sin ninguna manera en que yo pueda prepararme, la gente empezó a pasar al frente a montones. Ahí estaba yo, en ese gran coliseo que parece un tazón, con gente sentada en el piso, y todo lo que yo podía ver era personas que venían por todos los pasillos. Más de 200 personas pasaron al frente. Había tantos que no teníamos consejeros suficientes ni siquiera aproximadamente para hablar con ellos, así que tuve que hacer una oración en grupo. Pedí que todos los que estaban al frente elevaran una voz alta de oración repitiendo después de mí, y parecía como si la mitad del público estuviera elevando la oración. Le dije al director de la reunión: nunca he visto nada como esto en toda mi vida. No lo entiendo, no sé cómo lo hicimos, pero Dios estuvo aquí en este lugar. Yo estaba en lágrimas. Salí de la plataforma y me recordé a mí mismo, debido a que había estado estudiando para este mensaje: ojo, alerta, Jeremiah, que mañana viene. Como saben, ojo, alerta, y he estado en guardia. Hasta aquí todavía no me ha alcanzado, pero si no hubiera estado en guardia, con certeza me hubiera alcanzado. Spurgeon dice que también esto trabaja al revés. Dice: antes de cualquier gran logro, alguna medida de la misma depresión es muy usual. Tal fue mi experiencia cuando llegué a ser pastor en Londres. Mi éxito me aturdió, y el pensamiento de la carrera que parecía abrirse, lejos de entusiasmarme, me lanzó a las profundidades más hondas. ¿Quién era yo para continuar dirigiendo tan gran multitud? Yo me hubiera vuelto a la oscuridad de mi aldea o emigrado a Estados Unidos y hubiera buscado un nido solitario en la espesura, en donde pudiera ser suficiente para las cosas que se me exigirían. Esta depresión me viene cada vez que el Señor está preparando una bendición mayor para mi ministerio. La montaña viene y después el valle. Pero a veces viene el valle y después la montaña. Hay un ritmo de vida. Y saben, nos haríamos nosotros mismos un gran bien si simplemente entendiéramos eso. Uno de los hombres que vino al lugar donde yo estaba firmando libros se puso a contarme lo deprimido que estaba. Le pregunté qué hacía y me dijo que era contador y preparaba las declaraciones de impuestos. Era el 16 de abril. Me dijo que él preparaba los impuestos para muchos de los ricos en la ciudad. Le pregunté cuánto tiempo había estado trabajando en eso y me lo dijo. Le dije: ¿sabe? No sé lo que está pasando en su vida, pero cuando uno termina la tarea en la que ha estado trabajando por tanto tiempo y finalmente la termina y ha estado en la montaña y se ha acabado, el sistema necesita un receso. Una de las cosas que suceden si uno está en la cumbre es que las glándulas están bombeando adrenalina al sistema y va a haber algo de descenso. No tome eso demasiado en serio. Entienda que es parte de cómo la vida funciona. Dios ha puesto eso de manera integral en nosotros a fin de que podamos sobrevivir mientras la vida avanza, así que tenemos las expectativas. Ahora, hablemos de la eliminación de la depresión. Voy a limitarme a darle algunos pensamientos que pienso que serán útiles. Si usted tiene depresión severa, si sufre la depresión debilitadora, es decir, que no puede trabajar, o tiene días en que no puede funcionar, haga lo necesario y consiga ayuda. Hay buenos asesores. Voy a decirle unas cuantas cosas que puede hacer para ayudarle cuando lleguen esos momentos, pero
no estoy tratando de tomar el lugar del médico. No soy médico. Detestaría que usted piense que todo esto es lo que hay. No. Si usted padece de depresión severa, necesita ayuda médica y no se avergüence de buscarla. Recuerde a todas las grandes personas que han padecido de lo mismo que usted padece. Habiendo dicho eso, estas son unas cuantas cosas que quiero sugerirle. Número 1. Revele su depresión. Basado en la experiencia de Job, quiero sugerirle que revele sinceramente su depresión a personas a quienes usted confía. Lo bueno en cuanto a Job fue esto: no ocultó sus sentimientos. Escuchen estas palabras de Job 7:11. Por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Job dijo: no me voy a guardar esto solo para mí. Esto es lo que está sucediendo en mi vida, así que busque a alguien de confianza, descargue su corazón, sea sincero en cuanto a lo que está sintiendo. Usted dice, pero supérelo. Busque a alguien en quien confiar y dígale lo que está pasando en su vida, incluso por hacerlo se sentirá mejor. Número 2. Resista su depresión. La depresión es algo que hay que temer, algo contra lo cual hay que luchar. Digo esto porque nadie quiere estar deprimido, nadie busca estar deprimido, pero hay algunos que no permiten que la depresión se vaya. Permítanme decirlo de la manera más comedida posible. Hay personas que usted y yo conocemos que disfrutan de su mala salud. ¿Sabe de lo que estoy hablando? Como saben, hay personas que se acercan y uno les pregunta cómo les va, y lo que recibe es un recital de órgano. Este órgano no funciona, este órgano no funciona, este otro no funciona, y recorre toda una lista de dolencias. Como saben, parece que se alegran de contarle a uno que esa es la experiencia de ellos. Digo esto porque conozco a personas que atraviesan la depresión y hay ayuda disponible. Probablemente no es algo con lo que pudieran lidiar, pero no quieren hacerle frente. Disfrutan la atención que consiguen con eso. Por favor, escúcheme. La depresión no es algo como para tomar a juego. No le permita que meta su pie en la puerta, no permita que suceda nada que le empeore. Si hay algo que usted puede hacer para mejorarse, luche. Es un enemigo tan certero como la inmoralidad, la violencia, el robo. Es un enemigo. La depresión es su enemiga, no es su amiga. No le dé pie, trátela como una enemiga. Número 3. Investigue su depresión. El comentarista Dan Phillips dijo: probablemente tiene que ir a ver a un buen médico. No estoy pensando en píldoras de alegría. No estoy pensando en tratamiento psicológico. Quiero decir, eliminar la posibilidad de causas físicas. Ya hemos hablado de eso. Es posible que haya algo en su vida y que usted no sepa. Antes de hacer cualquier otra cosa, si usted sufre de esto, vaya a ver a un médico. Hágase un examen físico. Dígale lo que está pasando en su vida y dígale: quiero asegurarme de que no hay nada sistémico que esté haciendo que esto suceda. Número 4. Reemplace su depresión. Apóyese en Dios. No se aleje de Él. Permítame decirle algo que he descubierto. Cuando uno atraviesa cualquier tipo de problema en la vida, tiene que hacer cosas que son contraintuitivas. Con eso quiero decir que si usted hace solo lo que se siente con ganas de hacer cuando no se siente bien, siempre estará haciendo las cosas erradas. ¿Qué quiere decir eso? Cuando me siento alicaído, no me siento con ganas de leer la Biblia. Hágalo de todas maneras. Dígase a sí mismo: no me siento con ganas de leer la Biblia, pero voy a leerla de todas maneras. Y si usted la lee en silencio en un rincón de su casa, váyase a la cochera o al patio y léala en voz alta. Realice una acción que le acerque a Dios y no que lo aleje de Él. Se trata de eso. Cuando la depresión viene, como cualquier otro problema en la vida, si usted permite que la depresión se meta como cuña entre usted y Dios, le alejará de Él. Pero si pone la depresión al otro lado, la empujará hacia Dios, y entonces usted tendrá una oportunidad mucho mejor para sobrevivir. Todo depende de dónde está. No la ponga entre usted y Dios. Job clamó a Dios, pero no maldijo a Dios. La Biblia dice que cuando terminó con su depresión, no pecó. La Biblia dice eso. Al clamar a Dios por respuestas y pidiendo ayuda, no pecó. Así que asegúrese de que lo que está sucediendo en su vida lo empuja hacia Dios y no lo aleja de Él. Tengo que decirles que la mayoría de personas que conozco y que han atravesado tiempos de adversidad, sea que se trate de cáncer o alguna otra enfermedad o problemas familiares, cuando captan este principio como es debido, salen de la situación mucho más fuertes en su fe que cuando empezaron. Y luego, una cosa más antes de cerrar la Biblia. Hablemos un poco en cuanto al efecto de la depresión en Job.
Incluso antes de que su prueba pasara, Job expresó este pensamiento. Este es un gran versículo para recordar, Job 23:10. Esto es lo que dice: mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Y después de que todo pasó, expresó gratitud por lo que había sucedido en su vida. En Job 42 dijo: Dios, antes de esto, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job vivió su triunfo en su fe. En Job 13:15 dice: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Esto es lo que quiero decir. Eso es contraintuitivo cuando uno está atravesando problemas, pero eso es lo que uno dice en el corazón, eso es lo que dice en el espíritu: Señor, no sé lo que está pasando, no tengo ninguna explicación para esto, pero Señor, aunque me mates, voy a confiar en ti. Eso es lo que Job dijo. Y luego, finalmente pudo decir, como leemos en Job 19:25, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Hay vida después de la depresión, hay victoria después de la prueba, hay esperanza después de la desesperanza y sí, hay gozo después del desaliento. Ustedes, que ya son creyentes, tienen una ventaja de la que tal vez no sepan. Así que, para concluir, quiero contarles este relato. Es posible que muchos hayan notado que en la televisión estos días la programación está sufriendo. Una de las maneras en que se sabe que está sufriendo es porque están repitiendo viejas películas vez tras vez tras vez. Si hay alguna película que a usted le gusta, simplemente busque los canales por un par de días y ahí estará. No tiene que pagar por verla, ahí estará. Una de mis películas favoritas es El Fugitivo. Recuerdo cuando la estrenaron. La vimos el día del estreno y si recuerdo bien, estábamos mi esposa y yo en la primera fila. ¿O acaso en la segunda? Ahí me quedé sentado viendo toda la cinta, con los ojos bien abiertos. Me encantó la película. Cada minuto de ella era muy cautivador. Cuando el protagonista se cayó al precipicio y a las cataratas, por poco doy un salto en mi asiento. Ahora bien, ustedes saben cómo termina la película. Todo se resuelve. Capturan al manco y todo resulta bien. Esa es la diferencia entre una comedia y una tragedia. Una tragedia termina mal, la comedia termina bien. Así que, El Fugitivo es una comedia, aunque no hay nada de humor en ella. Es una comedia porque eso es lo que es una comedia. Ahora, presten atención. Me abochornaría decirles cuántas veces he visto la película, vez tras vez, tras vez. Ya sé lo que va a suceder. Con todo, el corazón todavía me late más fuerte cuando el protagonista cae por el barranco. Pero no es como la primera vez, o ni siquiera como la segunda vez. Ahora que la he visto más de una docena de veces, con toda la emoción me llena. Todavía siento algo de la energía que se dispersa por la película, pero como ven, es diferente, porque ya sé cómo resulta. Sé que todo va a resultar bien, que el fin va a ser lo que uno siempre espera que debería ser en una película como esa. Uno sabe que el buen chico gana, que el chico malo recibe su castigo y todo sale bien. Ahora bien, la vida es así, ¿verdad? La vida es como una película. La primera vez que uno atraviesa un tiempo de malas en la vida, vaya, es como, ¿de qué manera voy a lograr lidiar con esto? Esto es horrible. Y luego, de alguna manera Dios le ayuda a atravesarla y sale adelante la primera vez. La próxima vez que se presenta, usted se da cuenta. ¿Saben? Esto en realidad es duro y es emocional, pero ya he pasado por esto. Y sé que Dios estuvo conmigo y me ayudará esta vez. ¿Y sabe algo más? Yo sé cómo resulta todo. Suelo hacerle bromas a mi esposa porque ella lee el último capítulo del libro antes de empezar a leerlo, pero estoy empezando a darme cuenta de que ella tiene mucha más razón que yo. Cuando uno lee el último capítulo, no queda traumatizado por los acontecimientos que suceden y que conducen al final, porque en tanto que parece que va a acabar ahí, uno sabe que no es así. No va a terminar ahí. Y cuando termina, es un buen fin. Permítanme preguntarles algo. Amigo, ¿no saben ustedes que esta vida no es nuestro hogar final? ¿Y que vamos a atravesar unas cuantas cosas aquí y ahora? Uno de estos días vamos a llegar al final, pero ya sabemos cuál es. Así que, cuando ya sabemos cuál es el fin,
démonos nosotros mismos algo de espacio. Demos un paso atrás y digamos: Señor, me olvidé de esto que tengo que atravesar aquí abajo, pero me anima porque sé que vamos a salir adelante al final y vamos a salir con nuestras manos en triunfo, y la noche oscura y lóbrega del alma que tengo es simplemente una parte de la película que al final termina bien. ¿No es eso verdad? Me encanta este canto. Está bien con mi alma, está bien con mi alma, está bien con mi alma. ¿Cuántos saben que si todo está bien con el alma, ese es el fin del peregrinaje? Eso es lo importante. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia, y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. Si desea solicitar una copia de este mensaje, el libro o la guía de estudio, puede hacerlo visitando nuestro sitio web momentodecisivo.org o escribiéndonos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada ¿A qué le tiene miedo?, en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web momentodecisivo.org o escribirnos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente en la próxima edición de Momento Decisivo para estudiar juntos la palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página de web ubicada en momentodecisivo.org.